Desposeerse de aquello que funciona como un latifundio interior, aquello que se perdura dentro de uno mismo en la búsqueda de una salida protectora del ser, un preámbulo de lo que podría ser la construcción de aquel mundo imaginario como sostén de un parámetro inexistente que se atribuye los dones necesarios del artista para ejecutar una tarea donde su ser encuentra este estímulo proveniente de su adentro, de su lugar secreto. El movimiento que se hace pendular a través de estas estructuras modifica la ancianidad prepotente del ser que pretendería todavía consolidarse como dueña de la manifestación diaria de este acontecer dentro de la gestación de una obra en permanente movimiento. Aquellos atributos de lo antiguo se muestran en un grado de cobardía frente a la predisposición interna que se manipula a sí misma, brillando en este interior como resultado telepático o de un espejo que devuelve una imagen que es trasladada al afuera en la construcción diaria de un estímulo permanente que se convierte en materia. La espiral ascendente del ser, avasallando sus áreas estancadas y manteniendo a raya aquello que parece establecerse como norma. El artista hecho sombra de sí mismo, despuntando una percepción cotidiana que se abalanza sobre aquellos mundos intangibles que asemejan ser lo perdurable a partir de una señal del tiempo que se mantiene efímera e inmutable detrás de las mamparas imaginarias del propio artista. Haber creado desde sí mismo, un apuntalamiento de la verborragia que proviene de un conjuro realizado a base de creencias, manifestaciones espontáneas del espíritu que se deja arrastrar y se deja llevar en las maneras propias del ser que intenta dominar la escena, aquella que se traslada como lo vital, como lo importante, que se traslada sobre los andariveles del futuro para relacionar el permeable modo de ser, dejarse atravesar, dejarse modificar por las manifestaciones de lo diario que avanzan y gesticulan un nombre, una manera de relacionarse a base de especulaciones amorosas, de entramados sociales, afectivos, que reelaboran constantemente la permanencia del ser en su hábitat cotidiano, que en este caso es el propio taller, hábitat natural de mi esencia, que se mantiene a sí misma
en la consolidación espontánea de un deseo infranqueable, de una manera de ser aquello que se perfila como posibilidad en las apariencias. Por eso la obra, cualquier obra realizada, mantiene ese instante de inquietud frente a lo que podría denominarse una estructura llana y consolidada por el establecimiento del ser dentro de su manantial artístico. La apertura de la mente hacia aquellos bordes, desbordándose uno mismo en la apatía que genera el establecimiento de una norma, o sea, estar alerta, atento a romper aquello que parece querer establecerse. Romper, destrozar esas atávicas maneras de conjeturar frente a lo que uno podría llegar a ejecutar en la presunta libertad. Esa presunta libertad inexistente, porque lo libre en realidad es el hábitat aquel que se mantiene más alejado de la superficie. En lo profundo es donde se muestra la maravilla de un camino hacia la elaboración de lo libre, de eso sin contexturas que desproporcionan un ensamblaje movido en la interferencia diaria que gesticula frente a ese espejo para denominarse a sí mismo como hombre del talante necesario para llevarse adelante aquello que lo frena y lo mutila. Un estarse alerta, permanente, predispuesto a dar batalla a ese instante, porque todo sucede en un solo instante. Hay un cálculo simétrico de la voluntad propia atravesándose a sí misma en la espesura de lo insondable. El motivo que podría generarse a partir de ese establecerse como dueño sería el contrario, el modo de desposeerse de lo absoluto para ir medio irracionalmente a ese lugar recóndito donde se presupone libre. Esa presunción suya, metódica, avanza sobre la obra gestándose a sí misma en la coyuntura de ser parte y de ser partícipe activa del desarrollo del propio artista, que necesita reelaborarse permanentemente para no ser arrastrado hacia atrás, para no ser molestado por esas atracciones internas que modifican la percepción de lo real y se atribuyen a sí mismas valores establecidos por los años que deberían estar al mando de esta omnipresencia. Y en realidad el artista rompe con sus cadenas para molestar a esas intrincadas maneras del ser y volcarse en la plenitud de un gesto inoportuno, un gesto que rompe, que atrae, que desenmascara una manta que intenta cubrirlo todo con su parafernalia de paráfrasis, de palabras, de frases hechas palabras,
sosteniendo un enjambre de ideas y de ideales imposibles de gobernar. Entonces la obra lleva en sí misma la inscripción de la locura, del abastecerse sobre la nada misma para permanecer atado y desatado a la vez, atado a la libre erupción de la materia que se integra y se desintegra en el modo de ser permeable a la apoteosis del artista que desea manifestarse en la libertad aquella que aún duerme sus escalas para no sonar y en realidad resonar en las paredes internas. Un balbuceo apenas nombrado que repercutirá desde el asombro de generar una obra, manifestándose a sí mismo el modo como un modo apresurado que intercepta los modales antiguos para desestabilizar al propio artista de su norma, generarle un vacío sobre la intemperie del ser que solamente es llenado en la ejecución de otro instante, un instante sumergido en el éxtasis de la creación. Crear para escapar, crear para seguir escapando, huir de aquello en la tarea de la construcción de lo efímero que se desestabiliza permanentemente frente a los deseos de lo inmutable, de lo que pudiera ser la permanencia del ser con su personalidad. Romper aquello para establecerse en el ámbito de lo libre que perdurará a partir de la esencia que clama por interceptarse a sí misma en el hecho creativo más efímero y más dúctil. Eso que hace un trazo, un martilleo, una elaboración de la sumisión a el proceso como realización inmediata de un trayecto acumulado en las interferencias propias del ser que va y viene desde sus límites internos hacia sus límites imponderables de lo externo. Un modo de radicalizarse frente a lo obsceno de la obra gestándose en la apariencia de lo público, una manera de realizarse en lo externo, acabándose a sí misma, acallando sus maneras estereotipadas para confundirse en este proceso evolutivo que arrastra a todo este germen que busca una participación activa en la modificación de lo diario, que en realidad actúa sobre la esperanza, sobre la espera de una danza que ejecuta el propio artista en su yo más interno para desmenuzar eso que atrae y que a la vez se escapa, eso que huye de sí para generar ese vacío novedoso, pero renaciente desde lo antiguo, para volver a ser la semilla de una nueva obra que repercuta en todo su desarrollo.